Marielos García tiene un enlace con nosotros. Vamos contigo, adelante. Un gusto saludar a los compañeros televidentes de TN Todo Noticias que sintonizan a esta hora este noticiero. También un gusto saludarlos, en efecto, y es que continuamos hablando de este tema de los asaltos a los buses extraurbanos y de cuáles son las rutas más peligrosas. Para ello, pues nosotros hemos contactado al defensor del transporte público, Edgar Guerra, para que nos comente pues cuáles son las rutas donde ellos tienen más denuncias de asaltos en cuanto a las diferentes carreteras de nuestro país. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, pues lamentablemente una preocupación mayúscula de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido el tema de violencia o la seguridad en el transporte público. Entre eso se cuentan los constantes asaltos, más de casi 100 asaltos al día en diferentes rutas de transporte colectivo a nivel nacional. Hay asaltos en buses, por ejemplo, de Transuama, que van hacia Matitlán, Cotrahuín, de Villanueva, también en el transporte extraurbano de ruta corta. Ruta larga, estamos hablando de transporte que va hacia occidente, principalmente a Chimaltenango, San Juan de Zacatepeques, hacia Huehuetenango, Quetzaltenango. En la costa sur tenemos autobuses de transportes de Esmeralda, por ejemplo, que van hacia Mazatenango, Retrolew, a Escuintla. Ruta corta también hacia oriente, principalmente la salida del Atlántico. Microbuses que vienen de Cobán, por ejemplo, son constantemente asediados por asaltantes. Y son grupos muy bien organizados, entre 5 a 7, que abordan unidades de transporte público e incluso secuestran la unidad y hacen lo que les place y lo que les da la gana dentro de las unidades. Incluso hay reportes de violaciones sexuales. Muchos de esos delincuentes viajan drogados o bajo efectos de algún estupefaciente. Y la otra situación que se da es que hay extorsiones express también en autobuses que salen del Trébol, por ejemplo, el llamado Trebolito, en donde abordan unidades de 3 a 4 jóvenes principalmente. No quiero estigmatizar, pero eso es lo que se ha reportado, generalmente con tatuajes, y amedrentan a los usuarios, donde les dicen que prefieren pedirle dinero y si no, pues que paguen 5 quetzales o hasta 20 quetzales por evitar ser asaltados. Y van de sillón o de asiento en asiento, pues extorsionando. Es una extorsión express, se le llama, y que no ha podido ser controlada realmente por las autoridades. Aquí es de tomar acciones conjuntas, que es una de las recomendaciones también de la institución, en donde debe haber acciones conjuntas entre el MP, el Ministerio Público, y también el Ministerio de Gobernación. Y la denuncia ciudadana, que es importantísima, al 1555, para poder pues luchar contra eso y obligar a los funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad dar en tema de la seguridad, pues que hagan su trabajo poniendo mayor cantidad de patrullajes en calles, carreteras de la República, para por lo menos mermar esta situación que ha ido creciendo, producto de temas estructurales como son el desempleo abierto, por ejemplo. Algo importante que usted mencionaba, Alic, es el tema de la denuncia. Sí existe denuncia, personas que acuden a la PDH para denunciar este tipo de asaltos, y cuál es la ruta que se tiene más denuncias que son asaltados ellos en los buses. En primer lugar, en los buses rojos también hay asaltos, la ruta 40R, la 203, la 204, que se dirigen vía zona 6, vía el periférico, anillo periférico, hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Constantemente son asaltados, y estos grupos delincuenciales ya saben en qué rutas son las que los pasajeros cargan o más celulares o de mejor calidad, objetos de valor, saben días también, días de pago principalmente, son apetecibles para ellos también el día de pago 1.14, el aguinaldo, entre otros días, quincena, fin de mes. Entonces ahí es donde hay que tener más cuidado, y las autoridades ya tienen la ruta. ¿De dónde? Me refiero a la ruta para evitar esa criminalidad que afecta a cerca de 6 millones de guatemaltecos diariamente que abordan unidades de transporte público. ¿Cuál sería la jerarquía entonces o el orden de las rutas, de la más complicada a la menos donde se da este flagelo? Más complicadas, estamos hablando de la 203, 204, 40R, la 36, 37, la 07 también en ocasiones, buses exurbanos de ruta corta que van a Matitlán, a Escuintla, a Villanueva, Chinautla incluso, y ruta autobuses urbanos, departamentales. Estamos hablando de Quetzaltenango, que a diario se registra el mismo fenómeno que hay en la ciudad de Guatemala. Hay una réplica también en Quetzaltenango. La otra también a nivel nacional, podríamos hablar de Huehuetenango, Escuintla. Se dan asaltos constantes ahí en las paradas también, no solamente en los autobuses. ¿Eso quiere decir que la ruta interamericana se puede decir que es la más peligrosa en cuanto a este tema? La ruta interamericana o la ruta occidente
La Interamericana es la más peligrosa en dos sentidos. Una, por los constantes asaltos, el tema de extorsiones. También en Chimaltenango hay un núcleo también muy importante de extorsiones. Y el tema de hechos viales que se da a diario también o semanalmente, por lo menos 1 o 2 hechos viales que no solamente son de transporte público, sino de transporte de carga y no digamos transporte liviano. Y siempre hacer el llamado a toda la población para poder denunciar este problema y asimismo pues que las autoridades puedan actuar, tanto ustedes brindarles el acompañamiento y la Policía Nacional Civil pues tomar las medidas necesarias para evitar y reducir este flagelo. El llamado de atención a la población, ponemos a disposición el número 1555, también está el 110 de la Policía Nacional Civil, que debe de presionarse para que ellos, como funcionarios públicos, también hagan su trabajo. Es obligación del Ministerio de Gobernación brindar la seguridad en patrullajes, también abordajes al azar. No es descubrir el agua azucarada, la ruta está marcada, lo que se necesita es acción y voluntad o interés para cambiar este país de una manera positiva. Gracias, licenciada, por esta información que nos acaba de trasladar respecto pues a las rutas más complicadas en cuanto al tema del asalto. Ya lo mencionaba el licenciado Edgar Guerra, pues que se estaría hablando que la que toma el primer lugar es la ruta interamericana, también la ruta al Pacífico. Los buses que van hacia Amatitlán pues también son bastante perjudicados por el tema de asaltos. Compañeros, es el reporte que nosotros les podemos trasladar a esta hora respecto pues al tema que se está abordando en TN Todo Noticias. Con ello yo retorno con ustedes al estudio principal. Marielos García, muchas gracias por el reporte.